Buenas noches, magíster. En esta ocasión les voy a hablar sobre el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta e impuestos a la salida de divisa. Soy la estudiante Media Villamora Nayeli Marcela, represento al tercer semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría. En esta ocasión, aquí están las fuentes en las que yo hice mi investigación y a continuación les voy a explicar un poco más del tema. ¿Qué es el impuesto y para qué nos sirve? Los impuestos son la principal fuente de ingresos del Estado y nos ayudan para financiar servicios esenciales como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Estos son recursos del Estado y que el Estado no podría garantizar el acceso a estos servicios básicos para la población. Tenemos el impuesto al valor agregado. Esto nos quiere decir que este impuesto es indirecto y que grava el consumo de bienes y servicios. También el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, plurifásico y de tipo financiero, consumo, que grava la circulación interna de bienes y servicios en el Ecuador. Esto se denomina impuesto al valor agregado, porque únicamente grava el valor adicional que se incorpora a un producto en cada etapa de la cadena productiva. Es plurifásico. ¿Por qué? Porque esto se aplica en una etapa de producción y comercialización, pero no es acumulativo, ya que funciona con el mecanismo de crédito tributario. El IVA ocurre cuando existe transferencia de dominio de bienes inmuebles, prestación de servicios grabados, importaciones de bienes y cesiones de derechos y ciertas operaciones comerciales establecidas por la ley. También hay los sujetos activos, sujetos pasivos económicos y los sujetos pasivos jurídicos. Sus tarifas varían entre el 15% cuando estas se pueden modificar por políticas fiscales temporales, al igual que existe la tarifa del 12% y existen también las tarifas del 0%. Se aplican bienes y servicios en la tarifa del 0% considerados esenciales o prioritarios como alimentos básicos, medicinas, libros, transporte, servicio de salud, educación, vivienda, entre otros. El crédito tributario del que ya les había mencionado, y me voy a pasar un poquito del tema, son los contribuyentes que pueden descontar el IVA pagado en sus compras, crédito del IVA, cobrado en sus ventas de débito. Esto evita la doble imposición y garantiza que el impuesto recaiga únicamente sobre el valor agregado. Tenemos el impuesto a la renta. Es un impuesto directo que grava los ingresos obtenidos por personas naturales y jurídicas. El impuesto a la renta es también un impuesto que grava la capacidad económica real de las personas y empresas. De igual manera se aplican sobre los ingresos, rendimientos o utilidades obtenidos dentro o fuera de un país. Esto ocurre cuando una persona natural o sociedades obtienen ingresos gravados durante un año fiscal. Estos ingresos pueden ser laborales, empresariales, profesionales y de capital. En las de capital tenemos intereses, arriendos e inversiones. También tenemos ganancias ocasionales, otras rentas determinadas por la ley. También esto nos ayuda a calcular la renta imponible. Los contribuyentes deben sumar todos los ingresos grabados, restar costos, gastos deducibles y amortizaciones permitidas. De igual manera, aplicar la tarifa correspondiente según si se trata de una persona natural o de una sociedad. Pero hablamos de personas naturales y esto se da en que en las personas naturales utilizamos una tabla progresiva que aumenta las tasas a medida que aumenta la renta. Esto cumple el principio de progresividad tributaria. En las sociedades se aplica una tarifa proporcional, sobre todo la utilidad contable ajustada, que puede variar según su actividad económica, cumplimiento de políticas laborales, reinversión de utilidades e incentivos sectoriales. También tenemos el impuesto a la salida de divisas. Este es un impuesto que grava la transferencia de dinero al exterior.
Los impuestos de salida a las divisas es un impuesto también a los movimientos financieros que realizamos hacia el exterior. Se creó con el fin de proteger la estabilidad de la dolarización y evitar la fuga de capitales. De igual manera, controlamos las transacciones internacionales. Es un impuesto indirecto, pues grava la acción de transferir dinero y no un ingreso o una ganancia. Eh, la el impuesto a la salida de divisas se causa cuando hay salidas de divisas del país, transferencias bancarias al exterior, giros o remesas, pagos de crédito, débito utilizados fuera del país, las importaciones de bienes y servicios en ciertos casos, el envío de dinero a cuentas internacionales propias o de terceros. Eh, Cualquier persona natural o jurídica, la que realice operaciones que impliquen la salida de divisas, ya sean los bancos y entidades financieras, actúan como agentes de retención. Las tarifas no hay exactas porque en el tiempo ha ido variado, tradicionalmente ha estado alrededor del 5%, pero el gobierno ha aplicado reducciones progresivas y extensiones específicas para promover la inversión y facilitar ciertas actividades económicas. Hay las exoneraciones y las excepciones. Existen existen varias operaciones extensas en el impuesto a la salida de divisas. Las importaciones de ciertos bienes de capital, el envío por estudio o salud en el extranjero, remesas en montos reducidos, repatriación de capitales, sectores productivos y beneficiados por políticas económicas. Las divisas ejercen la influencia del flujo de divisas, la inversión extranjera, las decisiones empresariales sobre financiamiento internacional, el costo de importaciones y pagos. De igual manera, aquí como tenemos, esto se aplica para pagos, giros, transferencias fuera del país. La tarifa generalmente es del 5%, como ya lo habíamos mencionado. Y como la finalidad de esto es desincentivar la salida de capitales y fortalecer la economía interna. Como ahí podemos observar, tenemos un ejemplo del envío de 1,000 al extranjero, debe pagar $50. Tenemos las últimas conclusiones. El IVA grava el consumo, eh, la impuesto a la renta grava los ingresos y el impuesto de salida de divisas grava la salida de dinero al exterior. Todos cumplen con la función de financiar al Estado y regular la economía. También podemos hablar sobre, también podemos hablar en las tarifas dadas anteriormente, como ya vimos en los hechos generadores, vimos que se extienden créditos tributarios y en varias opciones más, donde tenemos que seguir extendiendo nuestra investigación y donde tenemos que seguir analizando cada uno de los temas y de las informaciones que nos ayudamos de igual manera. Gracias, linda noche.